Iniciamos. Bien, hicimos una clase introductoria sobre el tema de los 10 mandamientos y el día de hoy vamos a continuar con otra introducción también sobre ese tema. Bien, déjenme. Entonces vamos a sacar algunas enseñanzas éticas, morales, sobre el tema de los aseret, hadivrot, que por ahí le llaman 10 mandamientos, pero sabemos que son más de 10 mandamientos. Bien, entonces veo personas por aquí, déjame ver. José, ¿usted sabe quién es el número que está aquí? 913-02-21-7682. ¿Eh? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe quién es? A ver si nos puede decir quién es. ¿Mm? ¿Alguien sabe quién es? ¿Lo conoce? Ni idea de quién es ese infiltrado. Sí, a mí me gustaría escuchar, saber quién es, pero por alguna razón no tengo idea de quién es. Bien, entonces, a manera de inicio, miren, cuando Hashem le anuncia a Moshe que él rescatará al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, le dice, y los tomaré a ustedes como mi pueblo y yo seré a ustedes su Elohim. Fíjense que él les dice, y yo los tomaré a ustedes. Fíjense que es un nivel muy interesante, muy elevado. Hashem dice que va a escoger al pueblo de Israel para ser su Dios. ¿Recuerdan cuando Ruth le dice a Noemí, le dice, tu pueblo será mi pueblo? Y luego le dice, tu Dios será mi Dios. ¿Qué implica esto de que tu pueblo será mi pueblo? El ejemplo más grande de conversión al pueblo de Israel es justamente Ruth, una mujer moabita de otra ciudad, de otro pueblo, que decide unirse al pueblo de Israel. Y la palabra pueblo tiene que ver con las tradiciones, tiene que ver con la sociedad, la forma de vida que vivía el pueblo. Y fíjense que luego que ella dice pueblo, utiliza la palabra Elohim, Dios. O sea, no solo me convierto al pueblo, sino que también me convierto al Dios de ese pueblo. ¿Entiende? No solo se convierte el pueblo, sino al Dios de ese pueblo. Entonces, dice, yo seré para ustedes su Elohim, su Dios. Yo seré su Elohim. No significa que Dios dice que va a ser nuestro Dios en términos teológicos. No significa que va a ser nuestro Dios en términos teológicos, como demostraremos más adelante. La palabra Elohim en este contexto significa autoridad suprema. Pueden ustedes no ver esto de una manera así tan simple, sino ver que cuando Hashem se revela con diferentes nombres en diferentes situaciones, está mostrando una cara diferente de él. Está mostrando una cara diferente. Está mostrando como una salida distinta, una forma de entenderlo distinta. Los diferentes nombres que le corresponden al Eterno. Entonces, cuando él le dice, yo seré su Elohim, quiere decir, yo seré su autoridad suprema. ¿Por qué? Porque
la palabra Elohim, para referirse a Hashem, el santo bendito sea, denota más autoridad que poderío en sentido midrásico, porque no quiero utilizar la palabra teológico. ¿Por qué? Porque la palabra teológico, judíamente hablando, no tiene tanto sentido, porque teo es Dios y logía es estudio. Entonces es como estudio de Dios o estudiar a Dios, y a Dios nos estudia. Por eso, cuando nosotros vamos a hablar de Hashem, del creador, tenemos que hablar en términos de Midrash. ¿Qué significa en términos de Midrash? En términos de una comunicación con Dios, la cual el ser humano no puede entenderla, porque nosotros no sabemos cómo es Dios. No tenemos ni idea. Nosotros sabemos que existe y que sostiene el mundo, pero no sabemos en realidad cómo es Dios. ¿Entiende? Entonces, cuando él le dice, yo seré su Elohim, le está diciendo, yo voy a ser la autoridad suprema de ustedes. La autoridad suprema. Es como un legislador, una persona que legisla leyes. La Torá utiliza muchas veces la palabra Elohim, por donde quiera, para referirse a jueces, la máxima autoridad judicial. Fíjense que en el hebreo la palabra Elohim no solamente se refiere a Dios, eso es una palabra polivalente. Palabra polivalente. Que significa múltiples cosas. Es como la palabra en hebreo malach, que ustedes la conocen como ángel. Que la gente cada vez que lee en la Biblia la palabra ángel, ángel, piensa que únicamente se refiere a enviados del cielo. Y muchas veces la palabra ángel, en la mayoría de las ocasiones en la Biblia, la palabra malach es una palabra que puede significar tanto como un enviado de arriba como un enviado de abajo. O sea, si un ejemplo, yo soy en hebreo, en el idioma bíblico. Si un ejemplo, Fernando me manda a hacer una misión, pero una misión de cualquier naturaleza, no solamente poderes y cosas sobrenaturales. No, cualquier misión. El hecho que yo voy a realizar, en hebreo yo obtengo otro nombre, que sería la palabra malach, que quiere decir enviado. ¿Entiende? Por ejemplo, los 3 ángeles que fueron enviados a Abraham podían ser también ángeles de la tierra, o sea, enviados de la tierra, no necesariamente enviados del cielo. ¿Entiende? Entonces, lo digo en ese nivel porque la palabra Elohim, que nosotros conocemos como Dios, muchas veces se refiere a jueces, a profetas o a reyes, personas que tenían algún tipo de autoridad. El pueblo de Israel se transformará en el elegido de Dios, el portador de la palabra divina, pero este privilegio no solo implica más derechos. Este privilegio no solo implica más derechos, significa principalmente la obligación de vivir de acuerdo a sus leyes y preceptos que Dios, nuestro legislador, establece. O sea, Hashem elige a Israel no es para hacerlo el mejor pueblo del mundo o el pueblo más importante del mundo. No. Lo que pasa es que como Hashem elige al pueblo de Israel, le da una misión, o sea, Hashem, el pueblo de Israel es elegido por Dios, pero también el pueblo de Israel consagra a Hashem, a Dios, como su Señor. Que en griego la Septuaginta utiliza la palabra kurios, que siempre se refiere
a Hashem, a Dios. La palabra en griega kurios, en hebreo es Adón o Adón Olam. Tenemos canciones en hebreo que se llaman así, Adón Olam, Señor del universo. Si ustedes no se burlaran, cantar un pedacito de una canción en hebreo, pero seguro se burlarían, entonces no la voy a cantar por eso. Bien, entonces la Torá utiliza muchas veces la palabra Elohim para referirse a la máxima autoridad judicial. El pueblo de Israel se transformará en el pueblo elegido, el portador de la palabra divina de Dios, pero este privilegio no implica más derechos, significa principalmente la obligación de vivir de acuerdo a sus leyes y preceptos que Hashem, nuestro legislador, establece. O sea, la elección de Israel es para, bueno, les voy a dar todos estos mandamientos, todas estas enmiendas, preceptos, leyes, mandamientos, para que ustedes se consagren a mí, o sea, para que se consagren a Hashem. Y por medio a esa consagración, entonces, el pueblo de Israel tendrá la oportunidad de convertirse, en el pueblo de Dios, no solo de nombre. No solo de nombre. Tendrá la oportunidad de convertirse en el pueblo obediente a los mandamientos de Dios. Y entonces esto le da a Israel un nivel no mejor que los demás pueblos, pero más responsables que los demás pueblos. Eso sí. ¿Entienden? Entonces, ser diferente no implica ser mejor que otros. Ser diferente implica ser diferente. El problema es que nosotros a veces queremos leer las escrituras como blanco y negro, arriba y abajo, pero la Torá puede entenderse con múltiples grises. Hay gente que solamente ven blanco y negro, blanco y negro. No, señores, no se puede ver todo blanco y negro. También se pueden ver múltiples grises. Entonces, ¿cómo se estableció esta relación bilateral? ¿Quién sabe qué significa la palabra bilateral? ¿Alguien me puede decir? De dos lados. Exactamente. De dos lados. Exactamente. Una relación bilateral entre Hashem y su pueblo. En otras palabras, ¿cuándo y cómo se transforma Dios en nuestro Elohim? ¿Cuándo y cómo se transforma el amo del mundo en nuestro legislador? Acuérdense que la palabra Elohim en este contexto que estamos estudiando aquí no quiere decir Elohim en este contexto, no quiere decir creador, sino legislador, legislador, una persona que da leyes. A través de un pacto, en hebreo se dice Brit. Brit. De hecho, la mejor forma de llamar a la fe del pueblo de Israel no sería judaísmo, sino Brit. ¿Por qué Brit? Porque Hashem hace un pacto con Israel de que si ellos son obedientes a la Torah, entonces Hashem va a enviar su bendición sobre el pueblo. ¿Comprenden la idea? Por lo tanto, el pueblo debe ser obediente al Eterno. Debe de ser obediente a Dios, consagrarse a través de la obediencia a los mandamientos. Por eso nosotros vemos que Jesús, cuando nace, es llevado a realizar todos los actos y todos los ritos que son necesarios para un niño judío cuando nace. ¿Entiende? Y mucha gente no ven eso. La circuncisión de Jesús. ¿Qué quiere decir que Jesús haya sido circuncidado? La gente no se hace esa pregunta. La gente no se hace la pregunta. ¿Qué quiere decir? A Jesús lo llevaron al templo a hacerle un rito que se llama Pidión Japén. Si lo traduzco al español sería rescate del primogénito. La gente no se hace esa pregunta. No se hace.
Ujú. Dice Perla que la Sí, gente dígame. no se pregunta, que la gente no se pregunta, que la gente cree. Y ya. Sí, sí, claro. No se hace preguntas mayores. Esas son, porque esas son preguntas mayores. ¿Entiendes? Y lo digo en ese sentido, lo digo en ese sentido. La gente no se hace esas preguntas, simplemente cree, sin hacerse preguntas. Pero el problema es que nosotros estamos en una época en que tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿por qué cuando Jesús en una ocasión se transfigura y aparece una figura como Elías y Moisés? Ahí, eh, ¿por qué aparece eso ahí? ¿Entiendes? ¿Qué implica que aparezcan esas personas ahí? Entonces simplemente se da como por hecho. ¿Entiendes? Se da por hecho. Ah, sí, sí, sí. Amén. Aleluya. Suena muy bonito, se ve muy bien. Sí. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros leemos la Torá y leemos eso, podemos encontrar conexiones, las cuales no las voy a explicar aquí ahora porque esa no es la clase. Simplemente lo señalo porque ese tipo de preguntas hay que hacérselas. ¿Entiendes? Entonces, como no estamos estudiando trasfondo judío del Nuevo Testamento, entonces no vamos a responder eso ahora. Bien, entonces, ¿cuándo y cómo se estableció esta relación bilateral entre el pueblo de Israel y Dios? Respuesta, a través de un pacto, en hebreo Brit, que celebrado en el monte Sinaí el 6 del mes de Sivan, según el Midrash, 49 días después que el pueblo de Israel salió de Egipto, 49 días después. Mire, solamente en ese chin ahí yo puedo durar 1 hora hablando de ese pedacito, solamente a respuesta a través de un pacto en hebreo, Brit en hebreo, que celebrado en el monte Sinaí en el día 6 del mes de Sivan, a los 49 días de que todo el pueblo de Israel salió de Egipto. Solamente de eso podríamos hablar 1 hora, explicando qué es esa cuenta, dónde consiste, dónde está escrito, etcétera, qué significa todo eso, pero eso no es la clase, es otra clase. En este pacto, Hashem ofrece consagrar a la nación de Israel como su pueblo y se compromete a cuidarla como su más preciada posesión. Eso en hebreo se dirá escuche esto, am segulá, que suena un poco como, en español suena eso como un poco como arrogante, el pueblo escogido, como que Dios no tiene a los demás pueblos. Pero ese no es el mensaje que el texto está enviando. No es ese, específicamente ese. No. Pueblo escogido quiere decir, o sea, como se dice en hebreo, am segulá quiere decir pueblo responsable. Pueblo responsable. Pueblo con una misión distinta, no superior. Distinta, pero no superior. ¿Entienden? Garantizando su existencia. Cada vez que el pueblo de Israel ha sido desobediente a la Torá, vienen problemas. No que lo envíe el diablo. No. El diablo no tiene nada que ver con el castigo de Israel. Absolutamente nada que ver. Dios es el que bendice y Dios es el que castiga. Ahora, si usted quiere que lo castigue el diablo, bueno, pues es problema suyo. Pero a mí no me castiga el diablo. No. El diablo no tiene nada que buscar para acá. Absolutamente nada. ¿Me entiende? Entonces, ¿o qué ustedes prefieren? ¿Que lo castigue el diablo o que sea Hashem el que, si usted, ¿verdad? ¿Cuál prefieren? ¿Cuál les gusta? ¿Quieren al diablo que lo castigue o quieren a que Hashem, bueno, me porté mal, Hashem me da ya ustedes saben, mi recompensa y si me porto bien, entonces me premie? Ahora, hay que recordar que Hashem no está como un juez de la tierra esperando que usted se equivoque para ir a darle un jalón de orejas. No. Él es misericordioso. Súper, ultra, mega misericordioso. Y yo puedo hacer una pregunta, profesor.
Sí, adelante. Entonces, cuando el diablo va y acusa delante de Dios que la persona comete un pecado, es verdad que él va y acusa a uno delante de Dios y dice, mira tu hija como está pecando. Eso es real. Yo no puedo entrarme a ese tema ahora, pero solamente le puedo decir lo siguiente. Eso no se debe de tomar literalmente. Eso es lo que desea, es transmitir una enseñanza, más que uno verlo como una película real. ¿Entiendes? Eso es una enseñanza. ¿Entiendes? Porque Hashem no tiene por qué obedecer a nadie a que haga nada. ¿Entiende la idea? Hashem no, nadie influencia a Dios en nada. Y nadie tiene que irle a decir a Dios, mira, fulano está haciendo tal cosa. Como que Dios no lo sabe. Analícenlo, no me crean a mí. Analícenlo. Dios necesita que venga alguien a decirle que fulanito se está portando mal. Si él ¿Para lo qué? sabe todo. Sí. Dios no necesita eso. Ese texto está mostrando una enseñanza. ¿Entiende la idea? Entiendo. Dios no necesita que nadie le diga nada. Dios no necesita arrepentirse. Dios no necesita devolverse de lo que hace. Dios no necesita. Señores, mírenme a la cara. Dios no necesita ayuda de nadie. Ahora, si ustedes creen que Dios necesita ayuda de alguien, bueno, pues eso sería problema de ustedes. Yo no creo que Hashem necesite ayuda de Es nadie. malo de la risa. ¿Cómo fue? Hay un compañero que está malo de la risa. Ah, José, sí. Él sabe por qué se ríe, él sabe, déjelo tranquilo, que cuando yo vaya a Santo Domingo, le doy su jalón de oreja. Maestro. Sí, adelante, Conrad, dígame. Sí, precisamente también en Yishayahu, Ajá. Kadosh Baruj Hu, en Tehilín, le deja saber eso, que le dice, si yo tuviese hambre, no te lo pediría a ti, porque mío es la tierra y el cielo. Señores, vamos a dejarlo ahí, porque él dice, yo soy Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y fuera de mí no hay otro. Bien, pues sí, entonces el pueblo de Israel, por su parte, se compromete a obedecer a Dios y acepta los mandamientos que ya conoce e incluso aún los que no conoce. Porque el pueblo de Israel, cuando Moshe vino con las tablas de la Torá, dijeron las palabras más bellas en hebreo que yo he podido escuchar. Y se las voy a decir ahora y me gustaría que hablan los micrófonos y ustedes como simbólicamente, si estuvieran delante de Moshe recibiendo la Torá, digan, Naase Benishma. Esas son las palabras. No, espérese, déjame escribirla aquí para que la vean con más. Entonces, cuando yo la escriba, entonces ustedes la dicen como una simbología de que ustedes aman los mandamientos de Hashem. Miren, es así. Naase. Así, nace. Entonces le pongo aquí B, Nishma. Mírenlo ahí. Pueden decirlo. Naase Benishma. Faltan gente por decirlo todavía. ¿Qué pasó? ¿O no aman los mandamientos de Hashem? ¿No los aman? Nace Benishma. No, ahí dice nace, no dice nace, dice nace Benishma. Nace Benishma. Nace Benishma. Ajá, díganlo. ¿Quién falta por decirlo? Nace Benishma. Exacto. Nace Benishmat. No digan nace, digan nace. Nace Benishmat. Benishma, exactamente. Cuando Moshe bajó con las tablas de la Torá, el pueblo de Israel dijo, nace Benishma. No, óigame, aunque ustedes no hayan escuchado hebreo ni sepan nada del idioma hebreo, pero no se oyen bonitas esas palabras, no se oyen como
como que uno se siente como cómodo diciéndola, Naase Benishma. ¿Cómo se oye? No, claro, se oye bien. Senishmat Tov. Ya, mírenlo ahí, con Eso respiración. suena bien. Se oye como bonito decir eso. Entonces, Naase Benishma. el pueblo No, de Israel. maestro, antes que usted siga, Ajá, no quiero esperar hasta el final para recordar ujú, que un día como hoy fue que nació Moshe Ben Maimónides. Y específicamente hoy estamos dando una clase sobre su entendimiento de los 10 dichos. Así que bendita sea la memoria del Rambam. wow. De Louis Nishmat se dice eso. Bendita sea la memoria de este gran maestro de Torah, de verdad. Ha sido una luminaria del pueblo de Israel, una gran luminaria, que casi a 900 años de su muerte, todavía lo seguimos mencionando. De hecho, les voy a decir algo que probablemente usted no lo sepa. La casa de Maimónides está en España todavía, donde vivía Maimónides. Incluso Mario Sabán dice en una de sus charlas que él fue a esa casa. Sí. Y uno de los maestros con los que yo estudio, que tengo contacto aquí por WhatsApp con él y también estudio con él, dice que él ha tomado en su mano libros escritos por las manos del Rambam. Oigan eso. Es increíble, una cosa maravillosa. Bien, entonces vamos a seguir el tema de hoy. José, muy buen anuncio, me encantó. Me encantó de verdad. Tremendo, muy bueno, excelente. Bien, cuando el pueblo de Israel dijo, Naase Benishma, el pueblo de Israel dijo, nosotros haremos y obedeceremos. Eso significa Naase Benishma. Haremos y obedeceremos. Señores, cuando uno quiere darle una instrucción a una gente, por lo general, ¿qué es lo que se hace primero? ¿Se hace o se entiende? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Es hacer o entender primero? ¿Ustedes qué opinan? Entender Pregunto primero. yo, ¿qué es lo primero? Entender primero para poder hacer. Exactamente. Es lo lógico. Primero es teoría. Primero es teoría y luego Hacemos. práctica. ¿Verdad que sí? Exacto. Con el pueblo de Israel fue diferente. Ellos primero hicieron y luego entendieron. ¿Cómo se llama eso? Usted primero ver a Dios, hacer antes que entender. ¿Cómo se le podría llamar a eso? Emuná. Emuná. Fíjense que Abraham hizo lo mismo. Abraham hizo lo mismo. Dios le dijo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Ur de Castín. Y luego esa misma palabra se la dice al pueblo de Israel. Y Abraham hizo lo mismo. Primero se fue y luego creyó. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Primero hace y luego cree. ¿Entienden la idea? Es maravilloso estudiar esto. Es maravilloso. Son mensajes que le dan a la persona, que nos otorgan a nosotros mucha emuná, mucha fe. ¿Tiene la idea? O sea, es todo lo contrario de las naciones, específicamente en los otros campamentos, que primero tienen que creer y después hacer. El pueblo de Israel primero hizo y luego creyó. Y para el pueblo de Israel no existirá otro Dios y solo obedecerá a la Torá de Hashem.
Torah no quiere decir ley. Guarden eso en su mente. Torah no significa ley. Torah no es ley. Contiene ley, pero no es ley. Torah significa instrucción de un padre a su hijo. O sea, cuando usted le enseña a su hijo, mira, mi amor, esto no se hace así, se hace así. Ese explicarle de Dios hacia nosotros. No es que una ley ahí que tú no puedes con ella, que tú no puedes obedecerla, no, no. Es brindándonos un canal para conectarnos con él. Es buscando formas para conectarnos con él. Los términos de este pacto serán expuestos a lo largo de la Torá e incluyen los 613 mandamientos o preceptos, 613 mandamientos o preceptos que el pueblo de Israel adopta de ahora en adelante como su constitución nacional. O sea que la vida del pueblo de Israel va a depender de su obediencia a Dios. Y no es que en el pasado el pueblo de Israel lo escogió y luego ya por defecto sus descendientes. No, no, no. Cada momento el pueblo de Israel está escogiendo a Dios. Entonces yo hago la pregunta. ¿Qué ustedes quieren? ¿Qué prefieren? ¿Querer creer en Dios o creer en Dios? Una pregunta abierta. ¿Qué prefieren? Querer, maestro. Creer en Dios. ¿Qué prefieren? ¿Querer creer en Dios o simplemente creer en Dios? Creer. Vamos a hacer una pequeña comparativa. ¿Quién tiene lápiz y papel ahí para que anote? Yo, maestro. Dele. Yo. Ok. Los que quieran creer en Dios y los que quieran querer creer en Dios. Vamos a ver los que dicen creer en Dios. Digan algo, digan shalom, amén, digan algo. Bueno, creer en Dios, yo me voy ahí. Shalom conmigo. Ok, uno, Vladi, anótelo por ahí. ¿Quién es? Ok, uno. Albert. Adelante. O sea, miren, número 1, creer en Dios. Simple. Ahora, número 2, querer creer en Dios. O sea, 1 y 2. Creer en Dios. Querer en Dios, no entiendo. Bueno, eso es una pregunta como Capicúa, pero yo voy a votar en creer en Elohim. Ok, Vladi, anótelo, por favor. Haga. ¿Quién es? Vladi, saque la cuenta. Sí. Saque la cuenta. Pues, nada más tengo personas acá. Yo quiero querer creer. Ok. José. Fernando también. Creer yo. Vladimir. Ok. Perla, ¿qué tú quieres? Fernando, querer creer. Fernando. Ok, ¿qué más? Yo querer creer en Dios. ¿Querer creer, Cacho? Sí. Está haciendo estudios sociales aquí entre uno. ¿Qué dice Perla? Perla. Querer creer, dice ella. Ok. ¿Qué más? Falta la Raimi. Falta, digo, Alberto ya decidió. Ay, El profe, número... estoy dudosa. Pero elija uno. Me voy a ir por creer. Creer simple. Ok.
Vladi, termine el conteo y avíseme. Ok, aquí tengo creer en Dios, tengo 3 personas y en querer creer tenemos 5 personas. Ok, interesante. Entonces, ¿quién ganó? Querer creer. Querer creer. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña dinámica ahora. ¿Quién de los que dicen creer en Dios, por qué lo creen así? Y los que dicen querer creer en Dios, ¿por qué lo creen así? Tienen 1 minuto y medio, que es que elija uno del grupo. Vladi, elíjalo usted. Uno de cada lado para que explique por qué no querer creer y por qué creer sin no querer. Adelante. Bien, me fui con los que creen en Dios. Me fui con Albert. Que Albert. explique por qué. Ok. Bueno, yo prefiero creer en Dios porque indistintamente creerle a Dios ciegamente, porque saber que Él es y Él está ahí, Él es el poderoso, el gran yo soy, porque el querer creerle a Dios ya hay un aspecto de duda, un aspecto de que sí, eso es si tú quieres, eso es si te da la gana. Entonces yo lo veo como me da la ganario, el querer creerle a Dios, que el creer a Dios. El creer a Dios es estar convencido y consciente que Él es y está ahí para respaldar su palabra y cumplir su propósito en ti, indistintamente de que el mundo todo venga en tu contra. Creerle a Dios ciegamente porque Él está ahí. Eso es lo que yo opino y por eso elegí creerle a Dios por encima de todas las cosas. Bien, Vladi, elija otro. Ajá, para José, que explique querer creer en explique Dios. ahí. ¿Por qué creer en Dios? Querer creer en Dios. Bueno, querer creer en Dios, porque aunque el comentario del hermano Alberto está muy acertado, no es que haya una duda como tal, aunque siempre va a haber una duda, no solo de Dios, de muchas cosas. Porque si yo te vengo con un negocio de criptomoneda, un ejemplo o algo, tú vas a dudar, tú no vas a creer ciencia cierta, tú vas a creer una confirmación, no te rías que es de verdad. Entonces, tú vas a querer una confirmación. Entonces, mayormente, Me gustó el ser ahí. humano, claro, mayormente el ser humano dice, yo voy a hablar por mí, de mi parte personal. Yo últimamente, mensualmente, le digo a Dios, cuando me quedo corto de dinero en la mensualidad para resolver los problemas, bueno, Dios, Hashem, tú sabes que estoy corto. Tú verás lo que tú vas a hacer con esto. Es más, este mes yo voy a ver si tú estás conmigo. Entonces, eso es un sentimiento de querer creer en Dios. ¿Por qué? Porque al Dios tan accional también me motiva en el sentido de yo querer creer en él. ¿Por qué? Porque va a haber siempre una acción de Dios que me va a mantener, no vamos a decir motivado, sino creyendo en él. Pero, como les decía, muchos hemos pasado por dudas. Wow, Dios lo va a hacer o no. Y a veces tenemos que tener ese sentimiento de querer creer en Dios. ¿Por qué? Porque hay ateos. Porque no quieren creer en Dios. Mira ahí la palabra, no quieren, de querer. Entonces, el ser humano tiene que querer creer en Dios. Porque si Dios existe, ok, está bien. Pero ¿dónde está la confirmación? No, que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Dónde está la confirmación? ¿Cómo tú? No, que Génesis lo dice, pero compruébame. ¿Cómo fue que Dios creó el mundo con su boca? Había un video grabándolo a él y está oculto y nadie lo ha visto. O sea, es un tema también hasta científico, esa pregunta, es hasta científica. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo tengo ese pensamiento de que mayormente hay que querer creer en Dios, porque a ciencia cierta, así es.
de que de la nada. Dios no ha bajado, Dios no nos ha dado de que pruebas científicas así a través de... Bueno, la Biblia tiene ciencia, tiene filosofía, tiene todo, pero pruebas palpables así que uno haya tentado con su mano, ya se pudieran decir que son milagros que vemos en nuestra vida. Ya, Ya. maestro. Bien, ¿alguien de los que faltan quiere agregar algo de por qué creer y no querer creer? ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quiero agregar algo, maestro, con referente a lo que ¿De decía cuál lado nuestro es amado. usted? Oh, amado, de querer ¿De creer, qué lado es usted? Claro. de querer creer, ¿Eh? de querer creer. Ah, ok, adelante. Acuérdense que yo Sí, estudio la adelante. HAR. Quería hacer un comentario con respecto a algo que yo escuché de la boca de nuestro maestro Jonathan, y es que hay 100%, un 100% de prueba de la existencia de Dios y 100% de prueba de negar su existencia, ¿verdad? Entonces, siendo así, el querer creer es algo que me conlleva a cada día, pues, esforzarme a conocer a Hashem, a buscar cada día esa divinidad que hay en Hashem y de conocerle más. Porque yo creo en Dios, sí, creo en Dios, ok. Pero cuando tú decides, quiere decir que tú, cada cierto tiempo, vas a tener que tu emuná, tu fe, ponerla como a prueba y si yo decido querer. Porque querer no es solamente yo creer, sino que yo me obligo cada instante, cada prueba, cada dificultad, me obligo a tener que creer en Hashem, independientemente de lo que yo vea, independientemente de lo que esté pasando, yo pues elijo creer, aunque yo no vea a Hashem en un momento y aunque lo vea, pero yo elijo creer en él. Esa es mi aportación. Bien, Vladi me robó la respuesta. Bueno, no me la robó, sino que aprendió bien. Exacto, maestro. Aprendí querer, bien, maestro. Sí, sí, lejos de querer de alguna manera influenciar a que cambien su posición, creo que ustedes, los que creen en Dios sin quererlo, tiene su nivel y también es importante. La razón que la filosofía judía entiende que nosotros debemos querer creer en Dios es porque al nosotros querer y no simplemente creer, implica que estamos haciendo un esfuerzo dentro de nosotros de querer creer en Dios. ¿Por qué? Porque cada momento lo estamos eligiendo. ¿Le llegan a la idea? En cada momento lo estamos eligiendo. En cada momento estamos eligiendo no creer y sí creer. Pero creer en este sentido no implica conceptual, mentalidad, implica acción y movimiento. ¿Entienden la idea? Implica acción y movimiento. No es algo que se queda simplemente en la mente, sino que es algo que implica una acción. ¿Entienden la idea? Más adelante, yo voy a hablar de la estructura de los 10 mandamientos, de la estructura que hay dentro de los 10 mandamientos, para que ustedes tengan una idea más clara, no porque yo sea iluminado y ustedes no, sino una forma de compartir conocimientos e ideas, ¿verdad? No es que yo voy a soltar aquí un código para que, ay, Jonathan sabe mucho, bla, 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 bla. No, 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 nada que ver. Todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido con mis maestros, punto. Eso es todo. Y que Hashem da la sabiduría también a uno para uno hablar las palabras en el momento correcto, en el momento exacto. Bien, entonces, aparte de la celebración de este pacto, tiene lugar cuando por primera y única vez Dios se reveló ante todo el pueblo de Israel para transmitirle los Aseret HaDivrot. Entonces, la importancia de los 10 mandamientos. ¿Qué sucede aquí? Más allá de su carácter nacional, los 10 mandamientos son considerados como
las reglas básicas de cualquier sociedad humana, que cualquier sociedad humana necesita para subsistir y prosperar. Señores, si no se obedecen los 10 mandamientos en una sociedad, sin importar la religión, el movimiento o la denominación, si no se obedecen los 10 mandamientos, no hay forma de sobrevivir. ¿Tengo razón o no? ¿Hay que obedecer los 10 mandamientos, sí o no? Sí, hay que obedecerlo, claro, los mismos que están ahí, los mandamientos de Hashem. Eso es ineludible, esa es su palabra. ¿Entienden? Por ejemplo, los 10 mandamientos no contienen dichos abstractos. No dicen, debes ser una buena persona o escucha tu corazón. Los clinches no sirven en el campo de la ética. El hombre necesita instrucciones más claras para vivir y convivir. Los 10 mandamientos no es algo abstracto. ¿Alguien sabe aquí qué es algo abstracto? ¿Qué es algo abstracto? ¿Quién me dice? Algo como que no pasa de moda. No, es intangible, realmente sería una palabra abstracto, que no son intangibles, o sea, no es algo que tú no puedes percibir, que no puedes tener concretamente. No es algo que tú no puedes llevarlo material, realizarlo materialmente. Exactamente. Mayra, yo creo que quería decir algo, si no me equivoco. Mayra. Bueno, por ahí va por ese mismo lado. Es algo que no podemos ver, tocar, o podríamos decir de esa manera, pero por la misma parte. Oh. Profe, Pero en otro sentido, yo pienso que abstracto es algo que lo define quien lo hace. Algo abstracto, por ejemplo, un cuadro abstracto, vamos a decir pintura ahí toda regada. Para quien lo hace significa el cielo, vamos a suponer, pero para mí que lo veo no tiene ningún significado. Entonces, abstracto sería que le da la definición quien lo hace o quien lo crea. Digo yo, no sé. Sí, lo que pasa es que ya eso es un nivel abstracto a partir de algo físico, pero cuando nosotros hablamos simplemente, puramente, superficialmente, simplemente de la palabra abstracto, estamos hablando de algo que se queda en la mente, una idea que está dentro de la mente de la persona. Y entonces cualquiera me dice a mí, bueno, José tiene buenas ideas, pero las ideas no se ven. ¿Entiende? Es algo inerte que la persona tiene dentro, pero que no se puede ver. Ese es el mundo abstracto. Entonces, la explicación que da el rabino Joseph Bitton es, más allá de su carácter nacional, los 10 mandamientos son considerados como las reglas básicas de cualquier sociedad humana, que cualquier sociedad humana necesita para subsistir. Señores, cuando ustedes analizan las constituciones de la mayoría de los países, cuando usted rebusca lo que está detrás, es la Biblia, es los mandamientos de Dios. El sentido ético y moral que se esconde detrás de todo ese montón de leyes es justamente los mandamientos del Eterno. Los 10 mandamientos no contienen dichos abstractos, escuche bien, dichos abstractos. No dicen, los mandamientos no dicen, debe ser una buena persona. No es eso lo que dicen los mandamientos. Escucha tu corazón. ¿Recuerdan el versículo de Mishle, de Proverbios, que dice, más engañoso es el corazón que todas las cosas? ¿Recuerdan el texto? ¿Lo recuerdan? Entonces, cuando la Torá le dice al pueblo de Israel, no te dejes llevar por tus ojos ni por tu corazón. ¿Por qué? Porque los ojos engañan. Ven una cosa, pero en realidad es otra. Y también el corazón, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo simple. Aquí hablamos que una persona debe dar sin sentir que debe de dar. ¿Verdad que sí? Que lo hablamos aquí eso.
Una persona debe de ser generoso sin sentir la generosidad. Sin sentir pena, exacto. Pues, Sin exacto. sentir pena. Exacto. Ajá, entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? ¿Cuál es el mensaje? Que uno no se debe dejar llevar del corazón, porque el corazón, como siente, así también no siente. Entonces, en el momento en que una persona verdaderamente deberá de sentir algo, no lo va a sentir. Por lo tanto, el pueblo de Israel, la persona creyente, no debe simplemente llevarse su corazón, sino de lo que dice las escrituras que uno debe de hacer. O sea, los mandamientos no son sentimentales. Señores, déjame detenerme aquí. Los mandamientos son por sentimientos. No, Pregunto. no. Es por ejemplo, ay, yo no siento leer la Biblia. O No, yo no siento que debo de respetar a mi padre y a mi madre. no. Eso, no eso es yo- innegociable, no se negocia. Ah, o yo siento hoy maldecir el nombre de Dios. Hasbe Shalom. ¿Es así? O los mandamientos son una ley. No hagas o haz. Entonces, cuando se dice no asesines, no hurtes, no envidies, no des un falso testimonio. ¿Qué es eso? Eso Es categórico que está ahí puesto. Eso es, por ejemplo, si tú quieres, no mientas. Si tú quieres, no mates. Eso es lo que está diciendo. No, eso es un mandato inmediato. Entonces, ¿los mandamientos están basados en sentimientos o en legislación? Legislación. Está basado en legislación. Legislación, una legislación totalmente. Ah, usted se imagina una gente andando por la calle de que, ay, si yo no siento obedecer el semáforo hoy, me voy a meter. Pero lleva el enemigo evangélico. Pero usted se imagina una gente de que yo no siento obedecer el semáforo hoy, me voy a meter en rojo. A ver, explícame. Es que yo no lo siento, varón, hoy. Yo no siento que debo de obedecer eso. ¿Eh? Yo no siento pagar el malvete. Pero ustedes se imaginan, ustedes solamente imagínense esto. No, yo no siento que tengo que pagar la renta del internet hoy. Sí, pero si usted hizo un contrato, usted debe de pagar su renta, ¿verdad que sí? Usted hizo su contrato, tiene que pagar su renta. Porque no es por sentir, el punto aquí no es que sienta. No, los mandamientos no es si usted quiere, hágalo. No. Es tangible. Entonces los mandamientos, ¿alguien iba a decir algo por ahí? ¿Sí? No, que es así, correcto. Ok. Bien, entonces, no, los mandamientos no dicen, escucha tu corazón. No, hay que a Dios que hay que escuchar. El hombre necesita instrucciones más claras para vivir y convivir. Las buenas intenciones no son suficientes, dice el Raf. No son suficientes. Decirle a alguien, tienes que ser una buena persona sin darle indicaciones más precisas. Es como decirle a un individuo, tienes que ser un buen piloto sin enseñarle a cómo volar y sin lecciones de vuelo. Ustedes se imaginan que Dios le diga al pueblo de Israel, sí, ustedes son mi pueblo. Ajá, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me consagro a ser el pueblo? Entonces, ¿qué hace Hashem? Le dice a Moshe, mira, aquí están los mandamientos, ve, llévaselo al pueblo. Y ese es el método. El método es dinámico, práctico. No es estático, no es conceptual únicamente, no es abstracto. Es dinámico, implica dinamismo, movimiento, acción. Por eso es que la palabra fe en hebreo no explica, la palabra fe en hebreo no
Es más, la palabra fe en hebreo no existe. Porque normalmente cuando la gente escucha la palabra fe, ¿qué es lo que le llega a la cabeza? Creencia. Creencia. Creer sin obediencia. Pero la palabra, ¿cómo es? Cuando las personas hablan de fe, es como creer sin obediencia. Sí. Sin hacer Sin nada. embargo, Como la palabra emuná en hebreo. Si la palabra emuná en hebreo implica entrenamiento, acción, implica, escuche bien, confianza. No es creer, es confianza. Confianza. Al doctor Saban le hicieron una pregunta de que ¿se puede tener fe sin creer en Dios? Oye, ¿qué pregunta le hace? Entonces le dice, pero que a mí me rechina la palabra fe. Porque la palabra fe implica creer. Entonces, en hebreo, la palabra emuná es confianza. Es una O sea, diferencia del cielo a la tierra. sí, es una diferencia del cielo a la tierra. Confianza implica que usted confía en que Dios es el creador de todo y que de quien viene todo. Si usted no tiene confianza en Dios, o si yo no tengo confianza en Dios, entonces estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo, porque de Dios depende todo. Los 10 mandamientos. Nosotros debemos creer que esto es lo más importante. Los mandamientos no son modernos. ¿Sabían ustedes eso? Los mandamientos de Hashem no son modernos. Son eternos. Eternos. No han pasado de moda. Los 10 mandamientos no han ¿qué pasado vamos de a hacer? moda. ¿Qué vamos a hacer con la Virgen de Hashem? ¿O alguien aquí cree que los mandamientos han pasado de moda? Albert, usted que es un hombre lógico, ¿cree usted que los mandamientos de la Torá han pasado de moda? Que ya eso era antes y que eso no sirve ya en este tiempo. No, de ninguna manera. Se le está yendo el audio a Albert. Bueno, de ninguna manera. Hay que hablar con el Brigadacha sobre eso. Adelante, Albert, la opinión suya. Los mandamientos del Señor son eternos. Inclusive existen desde mucho antes de que el Señor se lo ordenase a Moisés. Claro, y de mucho antes de eso existían. Y en el cielo están sus mandamientos también escritos, porque los ángeles allá tienen mandamientos y tienen leyes. Uno de los mandamientos que los ángeles infringieron fue el que dice que no guardaron su dignidad y se allegaron a las hijas de los hombres. Entonces, hay un mandamiento escrito en el cielo que los ángeles no podían hacer eso. O sea, la Torá del Señor existe mucho antes de lo que nosotros nos imaginamos. Y esos mandamientos que están ahí escritos ya estaban escritos en los cielos. O sea que eso es perpetuo. Exactamente. Eso es, muy buena. sin lugar a duda. Acepción. O sea, eso es perpetuo. Los 10 mandamientos, o sea, cuando nosotros por aquí tratamos de enseñar algo tan básico como los 10 mandamientos, porque solamente se oye básico, pero no es básico. Señores, esto se oye, los 10 mandamientos, sí. Pero la mayoría de la gente usted le pregunta, dígame el primero y no se lo sabe. Así de simple. La gente, sí, los 10 mandamientos, facilito. Pero fulano, señores, yo tengo 2 años ya enseñando por Zoom. Y el 99.99% que yo le pregunto, dime el primer mandamiento, no se lo sabe. Óigame bien, el 99.99% no se lo saben. Yo voy a señalar esto que voy a decir ahora, pero no con el fin de destruir a nadie. José le preguntó en vivo a un maestro, dígame el primer mandamiento. Y no dijo, escúcheme bien, el primero de los 10.
Y lo único que él respondió fue, ninguno, no solamente no dijo el primero, que cuando dio la respuesta no dijo ninguno de los que están entre los 10. Ya váyanse por ahí. No dijo ninguno de los 10, pero él dio una respuesta, pero no dijo ninguno. Ni dijo el octavo, ni el décimo, ni el séptimo, ni el primero, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni ninguno. Ah, pero un libro de Buda que él leía. No sé, no sé. ¿Dónde estaba el chaval? Pues sí, miren, enseñar este tipo de cosas tan simple como los 10 mandamientos, pero es que solo se oye simple. El juego de los 10 mandamientos. Este juego es muy sencillo. Primero se explica los 10 mandamientos uno por uno y nunca uno deja de asombrarse, de lo poco y lo común que la persona conoce de este tema. Se oye simple, pero no es simple. Y luego se pregunta a la audiencia, ¿cuál de estos mandamientos ha expirado? ¿Cuál de estos preceptos ha pasado de moda? ¿Ya no es relevante ni necesario? Y la respuesta ha sido de mucha gente un largo silencio o un simplemente eso era antes, ya eso no tiene validez. Señores, este tipo de enseñanza que humildemente nosotros tratamos de transmitir por aquí, mi equipo, José, Perla, Vladi, que son la gente que están más cerca de mí, que siempre nos están apoyando. No soy yo solo el responsable de esto, sino que José, junto a su esposa, Perla y Vladi, que son, ¿verdad?, mis personas que están más allegadas. Nuestro deseo es que todo esto permanezca y que este tipo de enseñanza pues la podamos seguir transmitiendo y que podamos seguir compartiendo ideas. Señores, porque la construcción de un edificio no empieza por el techo. La construcción de un edificio empieza por lo básico, por lo simple. Y esto, aunque suena simple, no es simple. Si ustedes se dan cuenta, yo todavía estoy hablando de la importancia de los mandamientos y no he entrado a los mandamientos en sí, porque vamos a hacer una enseñanza tipo estructurada de lo interesante que es el tema del juego de los 10 mandamientos. Bien, hemos terminado la clase por hoy. Preguntas y comentarios. Y no quiero que nadie se quede sin comentar algo. Líder, usted se va a meter en problemas con el brijadacho. No. En realidad no me voy a meter en problemas porque todo eso se puede contextualizar. De hecho, yo tengo pensado mostrar los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Tengo pensado uno por uno. Míralo aquí, míralo allí, míralo aquí, míralo allí. ¿Entiende? ¿Sí? Preguntas, comentarios. ¿Qué le ha parecido la clase? ¿Le gustó? ¿Aprendió algo? Si alguno de ustedes aprendió algo el día de hoy, valió la pena hacer este esfuerzo. Bien. No, de acuerdo. Maestro, usted sabe que esto está fuera de liga, esto está fuera de serie, maestro. Bueno, yo quiero decirle Bien. a mi hermano Jonathan Adelante. que me siento en familia con ustedes y siento que puedo, ¿verdad?, expresarme libremente. No tengo temor alguno porque sé que primero no me van a tomar mal la palabra y segundo, el ánimo es de que todos nos edifiquemos y aprendamos realmente. Ese es el objetivo. Decirle que como bien lo dijo Moisés en el libro de Deuteronomio, las cosas reveladas pertenecen a ustedes y las no reveladas pertenecen a Hashem. Hay cosas de parte de Hashem que sencillamente tenemos que aceptarla y obedecerla
porque no vamos a alcanzar una comprensión, porque como bien dijo Jonathan, a Dios no se estudia, a Adonai no se estudia, para Hashem, porque decirle, no hay nada en el mundo que pueda encasillar a Dios en algo. Entonces, hay cosas muchas veces que no la podremos entender, pero hay que aceptarla porque sabemos que vienen de Hashem ciegamente. Y en eso consiste realmente nuestra confianza, nuestra fe en Hashem, de que Él tiene todo el control. Como dijo el salmista, aunque se traspasen los montes a la mar, mi corazón en Adonai estará confiado. Entonces, los mandamientos del Señor son perennes. No es un asunto de que si usted quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Es un mandato perenne. Ahora, todo va en cierta manera en que el pueblo obedezca. Por eso la fe y la obediencia caminan juntos. Y lo vemos en Abraham cuando le pidió que sacrificara a Isaac. Entonces, los mandamientos del Señor se aceptan, se caminan en fe y se obedecen. Sencillamente. Señores, muchísimas gracias. Excelente aportación por parte de nuestro querido amigo Alberto. ¿Alguien más? ¿Quién sigue? Como siempre, maestro, yo voy a hacer. La clase hoy estuvo excelente, como siempre, toda nuestro creador, Hashem. Y voy a hacer énfasis en algo que anoté aquí, que usted dijo, que me chocó mucho, que dice, el pueblo escogido, cuando usted dijo el término en hebreo, que tiene que ver con el pueblo de Israel, ¿cómo que se dice? Am Segulah. Am Segulah. Así. Lo voy a escribir aquí. Sí, escriba para yo anotar. Sí, se escribe así. Sí, Am Segulah. Así. Ok, Am Segulah. Am Segulah. Me gustó porque dice pueblo responsable con una misión distinta, no superior. Que a veces uno se encuentra con personas que, no, que ustedes creen que son el pueblo, usted sabe, esos tipos de comentarios. Sí, sí. Y eso trae esa traducción, esa real traducción, trae una mejor comprensión a las demás personas. Me gustó mucho esa parte, de verdad que sí. Esa es mi aportación. Bien, José, adelante. No puedo opinar, maestro. Yo quiero escuchar a Mayra. Quiero escuchar a Mayra y a Fernando también. No, espérese, quiero escuchar a Mayra y a Fernando también. Adelante. ¿Verdad? Me está peleando aquí, no puedo opinar. Mira, de que ten cuidado hoy, che. Aquí estamos. ¿Qué le ha parecido la clase, Mayra? ¿Cómo se ha sentido con el grupo? ¿Cómo se ha sentido? Mire, aquí está José, Vladimir, el hermano Alberto, que ya lo veo que está como el arroz, bichuela y carne con nosotros todas las semanas. Katy también, que también se va a integrar todos los miércoles, si el Eterno lo permite. Fernando también. ¿Cómo se ha sentido? Excelentemente. Bueno, entré un poquito tarde, que el internet está un poco lento por la lluvia, pero me encantó, ya que también pude como entrelazar un poquito lo que es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, podríamos decir así, con lo que usted hablaba, porque pude ver de que cuando Jesús también le hablaba, Jesús le hablaba al pueblo, él no le decía, si ustedes quieren, si pues le decía, ama, ¿verdad? A tu prójimo como a ti mismo, pero no le decía, si tú quieres. Entonces puedo ver que desde que Hashem le hablaba al pueblo, le hablaba directamente con un mandato ya, y que pude entrelazarlo uno con el otro y entender de que esos mandamientos, como usted dice, el Señor nos manda, nos está pidiendo que nosotros si queremos hacerlo, o sea, que tenemos que cumplirlo. Y me encantó entender esa parte. Y la clase completa, lo que pude escucharlo, siempre me gusta, no puedo decirle que no. Pues bienvenida, de verdad.